Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Jordi Bucio y el día de hoy te voy a hablar sobre el procedimiento administrativo migratorio. Mencionar que es muy importante la verificación, un paso importante dentro del procedimiento migratorio. Este lo vamos a encontrar en el capítulo 3 mismo de la Ley de Migración, que es titulado de la verificación migratoria. Este estipulado en su artículo 92, donde nos menciona de manera expresa y específica o puntual que el instituto tendrá la facultad de realizar visitas de verificación únicamente con asuntos para comprobar que los extranjeros que se encuentran en nuestro territorio nacional o en territorio nacional cumplan con sus obligaciones. Algunos de los supuestos en los cuales el instituto puede realizar estas visitas es, número uno, para verificar o confirmar la veracidad de los datos que fueron proporcionados en los trámites migratorios. Como punto número dos, cuando se advierte al extranjero que sus datos o algún documento ha expirado y ya no tiene la vigencia de estancia en el país o en el territorio nacional. Como tercer y último punto, y que igual se encuentra regulado dentro de esta norma jurídica, encontramos que la verificación pasa o se realiza por el instituto para obtener elementos necesarios para que se aplique esta ley, su reglamento y además disposiciones jurídicas que puedan ser aplicables o algunas que puedan ser suplidas como los que anteriormente se comentaron. ¿Para qué? A través de que estos actos siempre sean fundados y motivados. El procedimiento migratorio administrativo lo vamos a encontrar principalmente en 4 leyes a nivel nacional. El primero de ellos va a ser la ley de migración. Como segundo punto y no menos importante encontramos al reglamento. Como tercer punto encontramos algunas disposiciones administrativas que tengan o sean de carácter general pero que sean emitidas por la Secretaría. Y como punto número 4, como forma supletoria a las anteriores normas jurídicas, encontramos a la Ley Federal de Procedimientos Administrativos. Así como cualquier otra cosa, dentro del procedimiento migratorio también existe un control que se debe llevar a cabo a través de ciertos pasos. En este caso, el control existente para el procedimiento migratorio surge de diversas acciones que la misma ley otorga para que se cumplan. Dos de estas más importantes es la revisión de documentación de personas que pretendan entrar al país o salir del país. Y la otra acción importante es la inspección de los medios de transporte que son utilizados para tales fines. Esto nos lleva a un punto en común de estas acciones de control migratorio, que únicamente la Policía Federal va a actuar en auxilio y coordinación con el instituto. No puede actuar sin que esté en coordinación con el instituto y únicamente actúa como un auxiliar. Para terminar este punto del control sobre el procedimiento migratorio, el instituto únicamente va a poder llevar a cabo estas funciones de control migratorio en lugares distintos a los destinados al tránsito internacional de personas por mar, aire, y todo esto a través de solicitud que por obvias razones debe de estar expresa y debidamente fundada y motivada de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Esto para poder evitar cualquier circunstancia que pueda malinterpretarse y que no haya una interrupción en estos caminos o en estos destinos, en estos caminos que son destinados a un tránsito internacional por mar o aire. Por eso es que debe de existir una debida regulación y solicitud debidamente fundada y motivada por la Secretaría de Comunicación y Transporte. Si bien es cierto, pasando a otro punto importante, la revisión, el instituto únicamente va a poder llevar a cabo estas revisiones de carácter migratorio dentro del territorio nacional con efectos para comprobar la situación migratoria de los extranjeros. Obviamente, y como es bien cierto,
debe de cumplir ciertos requisitos que la misma norma no supone. Dentro de estos requisitos importantes dentro del procedimiento migratorio encontramos que la orden la orden por la que se disponga la revisión migratoria debe de estar fundada y motivada bajo el normamiento o regulación jurídica debida. Además, debe ser expedida por el instituto. Dentro de sus requisitos importantes, debe de precisar el responsable de la diligencia, debe de precisar el personal asignado para la regulación a la misma, la duración de la revisión y la zona geográfica o el lugar en el que se va a realizar esta revisión o dicha revisión. Lo que nos lleva al siguiente paso. Cuando un extranjero sea puesto a disposición del instituto, debe de emitir el acuerdo de presentación correspondiente dentro de las 24 horas siguientes a que se puso a disposición al extranjero. Una vez que se emita el acuerdo de presentación, el extranjero va a poder ser entregado en custodia a la representación diplomática del país respectivo del extranjero. La presentación de los extranjeros es de orden público. De tal razón es que se debe de realizar esta presentación en estaciones migratorias o en lugares habilitados para ello. En tanto se determina la situación del extranjero o la situación migratoria en territorio nacional, una vez de que ya se haya cumplido la sentencia o ya se haya complementado la sentencia del extranjero, la autoridad judicial o administrativa competente de manera inmediata debe de poner al extranjero con el certificado médico que haga constar su estado físico. Además, debe de ponerse a disposición del instituto para que se resuelva su situación migratoria. De manera posterior y como punto último de la revisión que voy a hablar hoy en este día, es que el extranjero que es sometido a un procedimiento administrativo de este tipo a fin de que logre lograr su estancia regular en el país, el extranjero que haya sido sometido a un procedimiento administrativo de este tipo, con el fin de lograr su sentencia para regular en el país, va a poder otorgar garantías suficientes y a satisfacción de la autoridad. Como número 2, debe establecer o va a poder establecer un domicilio o lugar en el que va a permanecer mientras va a residir en territorio nacional. Como punto número 3, el extranjero no puede ausentarse de su domicilio, obviamente sin previa autorización de la autoridad. Y como punto número 4, el extranjero debe presentar una solicitud corresponsiva que debe de ser firmada por un ciudadano o una organización social mexicana. Esto para que haga constar que el extranjero va a cumplir con estos requerimientos que la misma norma jurídica en el procedimiento administrativo migratorio nos regula. Como otro de los subtemas que manejamos dentro del procedimiento administrativo migratorio, encontramos el retorno asistido y deportación de extranjeros. Si bien es cierto, la facultad de expulsar del territorio nacional al extranjero cuya permanencia juzgue un inconveniente conforme a lo dispuesto en el artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la tiene el Poder Ejecutivo Federal. Dentro de los pasos que debemos entender para el retorno asistido o deportación de extranjeros, yo categoricé como 10 u 11 puntos importantes que debemos de entender sobre el retorno y la deportación de extranjeros. Como número 1, en el caso de que sean mayores de 18 años y que se encuentren irregularmente en territorio nacional o en territorio mexicano, se llevará a cabo una petición expresa del extranjero y durante el procedimiento se va a garantizar el pleno respeto de sus derechos humanos. Como paso siguiente, previo a este retorno asistido que ya tuvo el extranjero mayor de 18 años, va a tener derecho
a ser informado de su derecho al recibir protección de su representación consular y comunicarse con ella. En su caso de que el extranjero desee recibir la protección de su representación consular, obviamente se le tiene que facilitar los medios para comunicarse con su representación consular lo antes posible. Como número 3 y también como un derecho que tiene el extranjero al ser o cuando se encuentre regularmente en el territorio nacional, debe de recibir la información acerca de la posibilidad que tiene él de permanecer en el país de manera regular. O sea, qué opciones tiene, ¿no? Encontrar opciones para que él pueda regularizarse y quedarse en territorio nacional. Asimismo, como del procedimiento de retorno asistido, o sea, debe de saber las dos opciones que él tiene, incluyendo la relativa a los recursos jurídicos disponibles que él tiene en sus momentos. Como punto número 4, él debe de contar todos estos instrumentos o herramientas las debe de otorgar el Estado mexicano o el Estado, bueno, sí, en este caso el Estado mexicano a un extranjero. Como prosigo, debe de contar con un traductor o un intérprete para que éste le pueda facilitar la comunicación en el caso de que no hable o no entienda la lengua español o el idioma español. Como punto número 5, el procedimiento debe de ser sustanciado por la autoridad competente y el derecho a recibir asesoría legal. También debe tener el derecho de ofrecer pruebas y alegar lo que a su derecho convenga, como en casi todo la regulación mexicana se realiza. Asimismo debe tener acceso a las constancias del expediente administrativo migratorio, todo esto para no violar algún derecho humano del extranjero. Como punto número 6, el instituto debe de cerciorarse de que el extranjero posee la nacionalidad o residencia regular del país receptor y debe de ser trasladado junto con sus efectos personales. Como punto número 7, en el caso de que el extranjero sea rechazado por el país de destino, cuando es trasladado con sus efectos personales y se ha devuelto al territorio de México o de los Estados Unidos mexicanos, únicamente va a ser para que el instituto defina su situación migratoria. Como punto número 8, en el paso del tiempo en el procedimiento administrativo migratorio, en el de retorno asistido, se va a privilegiar los principios de preservación de la unidad familiar y también de especial atención a personas en situación de vulnerabilidad. Esto debe de ser realizado procurando para que los integrantes de la misma familia viajen juntos, en dado caso de que estamos hablando de un retorno asistido a territorio nacional o a territorio extranjero. Como punto número 9, y que también lo encontré muy importante, en el caso de niñas, niños y adolescentes que no estén acompañados, o mujeres embarazadas, o que sean víctimas o testigos de algún delito cometido en territorio nacional, o personas también que sean con discapacidad y adultos mayores, se les va a aplicar el procedimiento de retorno asistido con la intervención de los funcionarios consulares o migratorios del país receptor, es decir, del país que los va a recibir. El punto número 10 básicamente nos habla sobre el extranjero que es sujeto a un procedimiento administrativo migratorio de retorno asistido o de deportación, de tal manera que debe de permanecer presentado en la estación migratoria la que anteriormente les expliqué. Este retorno asistido y la deportación no van a poder realizarse más que al país de origen o de residencia del extranjero. No puede realizarse hacia otro país en el cual el extranjero ni siquiera vive o ni siquiera reside ahí o cualquier circunstancia parecida. La única ocasión en la que se puede realizar algo así es en el caso de quienes hayan solicitado un asilo político o bien el reconocimiento de la condición de refugiado en otro país, en cuyos casos
bueno, se va a observar el principio de no devolución. Es por eso que solamente esta exceptuación o excepción la vamos a encontrar en este tipo de casos. Como dentro de los temas importantes, dentro del retorno asistido y de deportación de extranjeros, en el procedimiento de deportación, los extranjeros tendrán estos principales derechos. El primero de ellos es que debe ser notificado del inicio del procedimiento administrativo migratorio. Debe recibir una protección de su representación consular, lo que anteriormente se había mencionado, y también debe de comunicarse con esta, excepto en el caso de que hayan solicitado asilo político o el reconocimiento de condición de refugiado. En caso de que el extranjero desee recibir la protección de su representación consular, se le van a facilitar los medios para que se pueda comunicar lo antes posible con su representación consular. Como punto número 3, también tiene derecho a avisar a sus familiares o a personas de confianza, si es que no los tiene, ya sea que se encuentren sus familiares en territorio nacional o bien en territorio internacional, para que también se les facilite los medios para comunicarse con ellos lo antes posible, como un derecho de extranjero. Como cuarto derecho importante es que él tiene derecho a recibir información acerca de cómo va su procedimiento de deportación, así como el derecho de interponer sus recursos o recursos que sean efectivos para él o lo que su derecho convenga. Y también contra las resoluciones del instituto. Y como punto número 5 o derecho número 5 muy importante es que él debe de contar también con un traductor o un intérprete para que le facilite la comunicación si es que él no habla la lengua de español y pueda entenderlo al momento de la traducción. Y punto número 6, recibir asesoría legal. Dentro del procedimiento o de la materia de migración, encontramos distintos delitos que pueden ser cometidos en materia migratoria. El primero de ellos es que este delito sea realizado con propósito de tráfico, que lleve a una o más personas o a internarse en otro país sin documentación correspondiente, con objeto de obtener directo o indirectamente el lucro de estas personas que son trasladadas a otro país sin esta documentación. Este delito tiene una pena de 8 a 16 años de prisión y una multa de 5,000 a 15,000 días de salario mínimo general. Usualmente este está relacionado con el tráfico de personas, como por ejemplo, no sé, la trata de blancas o la venta de menores, o venta de mujeres, etcétera. Como delito número 2 que se encuentra en la materia migratoria, pero que también es muy importante, es que se introduzca sin documentación correspondiente un extranjero a uno o varios, o sea, que se introduzca sin documentación correspondiente a una persona o a varias personas extranjeras al territorio mexicano, con el objeto de obtener de igual manera directa o indirectamente un lucro. Es decir, podemos ingresar personas que, por ejemplo, yo me quieren ingresar a México, soy de Estados Unidos, pero sin documentación, pero me van a vender o a lo mejor me van a ocupar para trabajo y la persona que me introdujo va a ganar dinero. Ese es un delito que también está penado con un periodo de tiempo de 8 a 16 años de prisión, igual una multa de 5,000 días a 15,000 días de salario mínimo. Como tercer punto es albergar o transportar por el territorio nacional con el objeto de obtener directo o indirectamente un lucro a extranjeros, a uno o a varios extranjeros, con el fin de evadir esta revisión migratoria. Este también tiene una pena de 8 a 16 años y también de 5,000 a 15,000 días de salario mínimo.
En todos los casos anteriores, la pena se va a aumentar hasta en una mitad de lo que anteriormente comenté, cuando las conductas, los tres delitos anteriormente explicados, se realicen con niñas, niños, adolescentes, o cuando se induzca o se procure o se facilite o se obligue a los niños o a un niño o a varios niños o niñas o adolescentes o a quien no tenga capacidad de comprender que es el significado del hecho que se encuentra en estado de interdicción a realizar cualquiera de estas conductas. Es decir, si obligamos a un niño a que meta a otras personas a otro país sin documentación, la pena aumenta el doble por utilizar a niños, niñas o personas interdictas. También se va a aumentar hasta una mitad de pena con los delitos anteriores cuando en condiciones o por medios que pongan o puedan poner en peligro la salud, la integridad, la seguridad o la vida o den lugar a un trato inhumano o degradante de las personas en quienes recaiga la conducta. O bien cuando el autor del material intelectual sea un servidor público. Entonces, en estos casos, la pena aumenta la mitad. Como otro punto que manejamos en este procedimiento administrativo migratorio, encontramos lo que es la entrada y la salida del territorio nacional. Esta es una facultad exclusiva de la Secretaría, fijar y suprimir los lugares destinados al tránsito internacional de personas por tierra, por mar o por aire. Esta previa una opinión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de Comunicaciones y Transportes, también de Salud, de Relaciones Exteriores, de Agricultura, de Ganadería, de Desarrollo Rural, de Pesca, de Alimentación y en su caso de Marina. Los concesionarios o permisionarios que operen o administren lugares que sean destinados al tránsito internacional de personas por tierra, mar o aire, estarán obligados a poner a disposición del instituto las instalaciones necesarias para que se adecue el desempeño de sus funciones, así como cumplir con los lineamientos que la norma jurídica o el efecto emitan. Esto para no intervenir en estos tránsitos destinados a tránsitos internacionales. Para entrar y salir del país, los mexicanos y extranjeros deben cumplir con los requisitos exigidos por la ley, por su reglamento y además por disposiciones jurídicas que puedan ser aplicadas en su momento. Para entrar y salir del país, los mexicanos y los extranjeros deben de cumplir con los requisitos exigidos por la norma jurídica en México, sus reglamentos y además disposiciones jurídicas aplicables. La Secretaría va a poder cerrar temporalmente los lugares que son destinados al tránsito internacional por aire, por mar o por tierra por causas de interés público. Los mexicanos y extranjeros solo pueden entrar y salir del territorio nacional por los lugares destinados al tránsito internacional de personas por tierra, mar y aire. Los mexicanos, como punto importante, no pueden ser privados del derecho a ingresar al territorio nacional. Para tal efecto, deben de acreditar su nacionalidad, además de cumplir con las otras demás requisitos. Un mexicano puede presentar diferentes documentación para poder comprobar que tiene nacionalidad mexicana. Dentro de estos puede ser el pasaporte, la cédula de identificación, el certificado de nacionalidad mexicana, el acta de nacimiento, la carta de naturalización o bien la identificación consular. La Secretaría va a poder autorizar el ingreso de extranjeros que soliciten el reconocimiento de la condición de refugiados, de asilo político o de determinación apátrida o por causa de fuerza mayor o por razones humanitarias sin cumplir con algunos de los requisitos. Número 1, la salida de mexicanos y extranjeros del territorio nacional va a poder realizarse libremente excepto en los siguientes casos. Número 1, cuando se le haya dictado por autoridad judicial providencia precautoria o medida cautelar, siempre que tenga por objeto restringir la libertad
o tránsito de la persona. Número 2, que se encuentre bajo libertad caucional por vinculación al proceso. Número 3, que goce de libertad condicional, salvo que tenga un permiso de la autoridad competente. Número 4, por razones de seguridad nacional, de conformidad con disposiciones aplicables o jurídicas aplicables. Eso a la salida de mexicanos y extranjeros del territorio nacional. Si hablamos de salida de personas del territorio nacional, estas deben de hacerlo obviamente por lugares destinados al tránsito internacional de personas, por aire, tierra o mar, identificarse mediante la presentación de pasaporte o de algún documento de identidad que tenga validez y que sea vigente en México, como los documentos anteriormente expuestos. Presentar también al instituto la información que se requiere con fines con fines estadísticos. En el caso de que los extranjeros acrediten, o en el caso de extranjeros, deben de acreditar su situación migratoria, regularla en el país, o bien con el permiso que es expedido por la autoridad migratoria. Eso ha sido todo. Mi nombre es Jordi Bucio, mucho gusto. Y esto fue procedimiento administrativo migratorio y sus diversos subtemas. Un tema muy importante para poder analizar sobre materia internacional y que creo que es muy interesante. Gracias por su atención.